Marta Woodworth y este es un espacio de reflexión sobre todo aquello que pensamos y sentimos pero no siempre queremos decir en voz alta. Esto es Libre y Loca. Hello, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Libre y Loca. Espero que estén muy bien. Antes de empezar, quiero que por favor se tomen un minuto para darle seguir a este podcast si regresan cada semana, si me siguen en redes o si lo acabas de descubrir y al ratito me dices, híjole, sí me está gustando, regresa a darle seguir o suscríbete aquí abajo si me estás viendo en YouTube. Vamos empezando el año muy fuerte, con muchos episodios para regresar a nuestro centro, para reconectar con nosotros desde todos los ámbitos, mental, emocional, físico. Y hoy invité a una amiga muy querida, muy chingona, muy... Bueno, y yo diciéndolo de... Me acaba de preguntar qué tanto podemos decir. Y yo, sí, chingona. Que conocí justo porque tiene un proyecto de mujeres para mujeres en la que trae speakers, se llama Intent Wellness Residency, a compartir, ¿no?, con las personas que atienden, pues un poquito de su trabajo de evolución. Ya vino Yrsa Daily Ward a platicar un poquito de la escritura terapéutica, ya vino Natalie Kuhn y tengo con nosotros el día de hoy a Nicole Lecare, que yo tomé un curso contigo sobre el sistema nervioso y entonces te invito hoy a hablar un poquito sobre eso. Creo que la gente tiene muchas preguntas. Vemos todo el tiempo que un sistema nervioso regulado es como el pináculo del éxito. Pero pues si vives en una ciudad cosmopolita como nosotros, ¿cómo se ve eso, no? ¿Cómo impacta tu sistema nervioso en tu día a día? ¿Cómo impacta en tus relaciones? ¿Qué tanto lo puedes controlar o no cuando es un sistema que tiene millones de años, ¿no? Que no sé qué tanto ha podido evolucionar con las nuevas tecnologías, las nuevas formas de relacionarse. Entonces, tú eres la experta. Tomé un curso increíble con ella, que aquí abajo les voy a dejar el link. Y ya sin más preámbulo, the floor is yours. Gracias. Estoy muy feliz de estar aquí, de poder compartir este momento contigo. Muy feliz. Pues sí, creo que para arrancar, dirigiéndome pues sí, como a esta idea de que un sistema nervioso regulado es lo que queremos, te diría que lo que queremos es un sistema nervioso flexible. Porque nuestro sistema nervioso es en realidad nuestra red de seguridad. Está ahí para protegernos, ¿no? Para garantizar nuestra supervivencia, para detectar si estamos seguras o en peligro y a veces puede equivocarse, ¿no? O puede estar ultra sensibilizado debido a experiencias pasadas, pero su finalidad es esa, pues sí, hacernos sobrevivir, cuidarnos. Entonces, no siempre queremos estar reguladas, ¿no? Si salimos a la calle y de pronto, no sé, un poco lo que te pasó ahorita con que una bici casi te atropella entrando al podcast, pues no quieres un sistema nervioso que esté en calma y regulación. Sí. Quieres poderte desregular para protegerte. Entonces, creo que es importante cuando hablamos de sistema nervioso empezar justo a eliminar ese tipo de mitos. Claro, queremos la mayor parte del tiempo estar en regulación porque es el espacio en el que podemos disfrutar de todo lo bello de la vida. Es el espacio en el que nos sentimos conectadas, es el espacio en el que podemos generar vínculos profundos, en el que estamos abiertas, en el que podemos aprender, crecer, en fin. Entonces, mayormente queremos estar en ese lugar, pero todos los espacios de desregulación suceden para podernos cuidar. ¿Cómo llegas tú a este tema? Yo sé que yo llego a través de un caso de somatización y es algo que me impulsa como a investigar un poquito más, pero quiero saber cómo llegas tú, porque siento que la gran mayoría de la gente justo llega ya en un punto en el que quieres solucionar algo, ¿no? O sea, no llegas naturalmente de que un día te estabas preguntando por tu sistema nervioso, entonces quiero saber cómo ha sido tu evolución en ese sentido. Primero, para contestar esta como pregunta, quisiera empezar por decir que yo soy una persona multipasional. Es algo que tú y yo ya hemos platicado un poquito. Pero muchos años de mi vida lo vi como si fuera algo negativo. Como si eso fuera igual a no ser constante, no ser consistente, no ser estable, ¿no? Y con el tiempo y
de manera como mucho más reciente, me he dado cuenta que es más bien, pues, una característica como cualquier otra que tenemos como individuos y que en mi caso, en mi experiencia de vida, ha funcionado a mi favor. Como que me di cuenta que nada de lo que hubiera hecho antes era una pérdida de tiempo porque mi rumbo cambiara, sino que las cosas vamos sumándolas o construyéndolas encima de las bases que vamos, pues, teniendo, ¿no? Sí. Entonces, estuve 7 años en editorial, por ejemplo, como directora editorial de un proyecto. Fue un trabajo que amé, que disfruté muchísimo, en el que conocí a algunas de mis mejores amigas, en el que aprendí, en el que fui a lugares increíbles, en fin. Y como que en mi cambio de rumbo yo decía, híjole, pero entonces, ¿por qué le dediqué tanto tiempo a esto? Claro. Y hoy en día, en The Regulated Life, que es este proyecto en donde comparto todo el tema del sistema nervioso y de regulación y de flexibilidad del que hablábamos, pues me doy cuenta del uso que tiene toda mi experiencia y lo que aprendí en ese trabajo pasado, ¿no? En esa etapa pasada de mi vida. Y desde ahí creo el contenido y desde ahí hago mis brainstorms de qué quiero decir y desde ahí pienso en a quién puedo invitar a colaborar. Y, en fin, ¿no? Me inspiro en gente con la que conviví y con la que trabajé y a la que conocí. Entonces, bueno, justamente estando en este trabajo, empecé a estar un poco inquieta, como cuando llevaba 6 años en el trabajo más o menos. Y decidí que quería hacer algo, estaba metiéndome a la meditación apenas, y decidí que quería hacer algo, estudiar algo. La verdad es que siempre he sido una estudiante de corazón. Me encanta. Me encanta aprender. Sí soy un poco geek en ese sentido, como que me gusta la estudiada. Y decidí que quería estudiar algo que tuviera que ver con eso y me metí a un curso de 1 año para ser consultora de mindfulness con la Escuela Española de Desarrollo Transpersonal. Entonces me eché 1 año a distancia y luego terminabas con una parte presencial, ¿no? Y cuando terminé, o sea, yo decía, es que esto tiene que ser parte de mi día a día, ¿sabes? Sí. O sea, sí de mi lado personal, pero yo soy como fiel creyente de que querer separar nuestra vida personal y la profesional es imposible. Creo que a lo que le dedicamos nuestra energía, nuestro tiempo, nuestro cuidado, nuestro cariño, pues es parte de lo que somos. Claro. Y en ese momento algo cambió y dije, quiero hacer algo que tenga que ver con esto. Y nace Intent. Y como bien dices, Intent tiene este proyecto de Intent Wellness Residency en el que traemos a voces inspiradoras de temas de bienestar a compartir con gente en México y sobre todo, como alejándonos del concepto de conferencias, sino a hacer verdaderas experiencias de comunidad en donde podamos compartir unas con otras el camino, ¿no? Es un proyecto dedicado a mujeres, como dijiste, y lo tengo con mi socia y una de mis mejores amigas. Y ha sido un camino duro, porque cuando arrancó, pues fue enero de 2020, digo, ya lo llevamos planeando un rato, pero en ese momento renunciamos y de repente pandemia y fue sí, tremendo. Un revolcón de la vida para todos. Y bueno, Intent surge desde este deseo de trabajar con esto, con herramientas que como que mejoren nuestra calidad de vida, que puedan enseñarnos otras formas de vivirla, de sentirnos. Y al principio yo siempre decía, bueno, yo no soy experta en esto, entonces traíamos diferentes personas expertas a impartir cursos, pláticas, estas sesiones como de comunidad. Y poco a poco, como que ya metiéndome en eso y de alguna manera aprendiendo de forma un poco pasiva, porque con todas estas expertas que venían, yo haciendo la parte que menos me gusta del proyecto, que era como lo administrativo, sí. Me doy cuenta que quiero poder impartir esto, que quiero poder ser parte de quien está justo, pues... Sí, compartiendo y haciendo de eso su día a día, ¿no? Y entonces me metí a hacer una maestría en psicología y neurociencia para la salud mental en King's College. La verdad es que ha sido la experiencia más intensa a nivel académico de mi vida. La curva de aprendizaje fue así, sobre todo al principio. Creo que lloré un día sí y un día no
cuando empecé. Pero al final, pues fue una experiencia sumamente enriquecedora y que dio pie y abrió camino a muchas otras cosas, ¿no? Después de eso, o más bien durante ese periodo, también hice una capacitación para trabajar con temas de nervio vago, regulación del sistema nervioso con Deb Dana, y ahora estoy en medio de un entrenamiento de una cosa que se llama Sensory Motor Psychotherapy, en donde, pues digamos que unimos la terapia hablada con el cuerpo y teoría de apego. Okay. Y entonces, pues bueno, como te decía, amo aprender y así voy diving, echándome clavados en lo que me apasiona. Me encanta porque al final empiezas todo esto justo de una sed de aprendizaje y a veces creo que empezamos buscando las cosas porque nosotros las necesitamos o necesitamos escucharlas o queremos ser parte de poder ayudar en el proceso de alguien más. Y justo por eso quería que vinieras. Yo tomé con Nicole un curso como para entender los básicos del sistema nervioso. En uno de los pues no es de los primeros episodios en el podcast, el 100-something que hice saliendo justo de un proceso de somatización, como que me fui adentrando mucho en eso y me di cuenta de que trabajarse a nivel personal es complicado por dos cosas. Una es mucho trabajo de enfrentar y no siempre estamos como up for it, la verdad, no siempre quieres enfrentar, pues, o cambiar las cosas como difíciles que te mantienen en ciertas como situaciones, ¿no? Y dos, las herramientas mentales, psicológicas o en este nivel como tan profundo del sistema nervioso, pues al final son intangibles. Entonces es muy complicado porque es un ejercicio de conciencia y por conciencia siento que la gente lo piensa místico o mágico y es como no, soy consciente de que esto existe, soy consciente de que es una parte que influye en un montón de otras cosas, ¿no? A lo mejor vas por la vida explotando mecha corta con cualquier cosita y te das cuenta de que llevas años, ¿no? Con tu sistema nervioso en fight or flight. Totalmente. Entonces, yo te quería preguntar un poquito, te quería pedir que nos dieras a lo mejor como los lineamientos básicos de, para quien esté ahí escuchando y no sepa bien, ¿qué onda con el sistema nervioso? O sea, sí lo escuchas, pero ¿en qué se divide? ¿Cómo funciona? ¿Por qué? Y que vayamos profundizando en qué podemos hacer para día a día ayudarnos un poquito, ¿no? Va. Solo quiero agregar una cosa que es, yo me metí a esto como por curiosidad y luego ya que estás ahí descubres tanto que trabajar, sí. Un poco esto que dices, ¿no? O sea, como tienes que estar dispuesto a hacer el compromiso de entregarte a este proceso como de autoconocimiento, ¿no? Sí. Muchas veces eso implica sanación, muchas veces eso implica aceptación, muchas veces eso implica dejar ir, muchas veces, o sea, implica muchísimas cosas. Sí. Entonces, sí, entro por curiosidad, pero luego descubro un montón de cosas y además, porque nadie es inmune a que le sucedan cosas en la vida, pues además después atravieso un montón de cosas, ¿no? La pandemia, muere mi papá, ese duelo, el proceso de emprender, que también es un proceso como sumamente intenso y quien lo haya hecho podrá, ¿no? Sí. Decirlo, pero es un proceso muy demandante, muy intenso, en el que pues tenemos que romper con muchas cosas de validación de las que a veces como estamos esperando externamente y nada, todo esto para mí ha sido sí un proceso de compartir lo que he aprendido, pero también un proceso de aprender muchísimo acerca de mí. Y creo que no sé a qué le encuentro más valor, o sea, de verdad como que ha sido una cosa que me ha apasionado mucho también, como poder descubrir estas cosas de mí, ¿sabes? Básicos. Ok. Siempre me gusta como empezar diciendo que estudiamos el sistema nervioso o queremos saber sobre el sistema nervioso porque es la base, el fundamento de todas las experiencias que tenemos en vida, ¿no? Entonces, cualquier pensamiento que hayas tenido en tu vida, cualquiera, el que estás teniendo ahorita, el que tuviste ayer, cualquiera, está como puesto sobre el estado de tu sistema nervioso. Cualquier emoción,
cualquier acción o comportamiento. Entonces, los momentos de las cosas de las que más nos arrepentimos o de las cosas que más gozamos están puestas sobre eso, sobre ese estado de nuestro sistema nervioso. Esto quiere decir que la manera en la que nos percibimos, que la manera en la que percibimos el mundo, a las personas que nos rodean, por lo tanto, la forma en la que nos vinculamos. Entonces, ya si te pongo como todos estos ejemplos, ya me parece como una cosa muy... ¿Por qué no querría saber acerca del sistema nervioso? Sí, ¿no? claro. ¿Por qué no querría saber más? Y en el taller, no sé si te acuerdas de esto, pero digo es como si te dan un coche y no te enseñan a manejarlo. Y te vas estampando por la vida, ¿no? Por cada esquina. Que así es como todo el rollo de salud mental, ¿no? O sea, tenemos clases en la escuela que nunca volvemos a usar, pero nadie te ayuda a gestionar tus emociones y ni siquiera te da un vocabulario emocional amplio, más allá de triste, enojado, frustrado, feliz, ¿no? Totalmente. Y es como, pues, estar en soledad, puedes estar agobiado y no es triste. Pues, o sea, hay un montón de emociones. Uh-huh. Y cuando tú nos contaste esto en el curso, lo primero que yo pensé fue cuántas cosas en mi vida han pasado que a veces te cuestionas, ¿no? Si lo viste de la manera que era o era precisamente el cómo te sentías al respecto o cómo ciertas situaciones que vives van formando, a lo mejor es un ejemplo, como si viviste en una casa donde había violencia emocional y había gritos y todo era inestable y estabas en modo congelamiento, pues a lo mejor tu sistema, como, o sea, tu autoestima, tu autopercepción se desarrolla sobre ese sistema que seguro va a estar desconfiando de sí mismo todo el tiempo, va a estar cuestionando todo lo que hace, va a estar buscando complacer. Entonces siento que muchos, o sea, hasta rasgos de personalidad, la visión que tenemos de la vida surge uh-huh. a partir de ahí. Y qué fuerte y qué peligroso hasta cierto punto que habemos, o sea, hay gente que nunca se da cuenta de esto, ¿no? O sea, que claro. Nunca lo tiene en cuenta y a lo mejor vas a terapia y creo que eso es una parte importante que no sé si aquí en México está tan explorada como que todavía no juntamos lo que decías de mente-cuerpo. Uh-huh. Es la terapia psicológica, nada más, es tu cabeza. Terapia hablada y ya. Exacto. Ajá. Y te voy a decir, la terapia hablada para mí es una herramienta básica. Es fundamental, sí. O sea, ha sido como que un lugar sólido para mí en mi camino desde los, no sé, 27 años o algo así. Sí. Y empecé tarde, siento yo. Lo que pasa es que yo pienso que esto es un complemento, pero un complemento indispensable. Y como que crecemos pensando que lo cognitivo, la mente, la cabeza está al mando y que el cuerpo acompaña. Y la realidad es que con el tiempo... y en los números nos damos cuenta cómo pues las enfermedades nos dicen que eso no es así. Los desórdenes mentales nos dicen que eso no es así, ¿no? Entonces, yo creo que sí, la terapia hablada es básica, pero creo que tenemos que acompañar con otro tipo de cosas que tienen que ver mucho más con la conciencia corporal, con poder estar conectados con lo que sentimos. Una de las cosas como más sorprendentes para mí en los talleres es que a las personas les cuesta mucho, no sé si te acuerdas de este ejercicio, pero hacemos un ejercicio de señales de seguridad y de peligro. Uh-huh. Y ahorita voy a explicar un poco por qué, pero esas señales de seguridad y de peligro, cuando hacemos ese ejercicio, les pido que lo hagan desde lo corporal, sensaciones, ¿no? Y a las personas en general nos cuesta mucho decir cuáles son nuestras señales de seguridad y de peligro, ir al cuerpo, decir cómo se sintió algo. Queremos hablar de la historia, sí. Queremos hablar de... Es que a mí me preocupó porque yo pienso que esa persona... Pero no podemos nombrar, no podemos notar y nombrar lo que sucede en nuestro cuerpo. Entonces, desde ahí ya hay como una separación que impide que simplemente podamos saber si estamos reguladas o desreguladas. Claro, que saben dónde lo pueden ver, siento que muy específico. Cuando vas a terapia y hablas de un tema y tú ya a nivel racional lo entendiste, no me llevo con fulana porque hubo un tema de envidias, porque pero te dicen que fulana va a ir a la fiesta y te cierra la garganta, ¿no? Y dices, totalmente. Todas esas reacciones de voy a terapia y hablo de esto y yo lo cuento en el episodio del psiquiatra, como que ahí me di cuenta yo de que ya necesitaba una ayuda extra, porque uh-huh. yo a nivel terapia hablada era como pero yo sé qué está pasando, claro. Pero es que esto ya lo hablé, pero es que esto me hace sentido, sí, pero ¿por qué mi cuerpo se paraliza en ciertas situaciones que en teoría
ya todo está bien, ¿no? Ya no soy la niña chiquita que no podía levantarse e irse de una situación o defenderse o darse su lugar y ahorita era como, ¿qué está pasando? Y porque a veces racionalizar las emociones es más fácil que sentirlas. Claro. Que atravesarlas, ¿no? Sí. Entonces, y justo, qué chistoso que digas eso, porque la razón por la que yo decidí meterme más a lo somático y a lo corporal fue la siguiente. O sea, voy a hacer una historia muy breve, pero después de que muere mi papá, me pasé un año en un duelo duro, ¿no? Y yo, pues con todo lo que ya, como que en mi cabeza yo sentía que sabía lo que tenía que hacer. O sea, iba a terapia 2 veces a la semana en esa etapa porque yo sabía que necesitaba ayuda, sabía lo que estaba atravesando. Claro, tenía muchos momentos como de desborde emocional, pero en realidad como que todo el tiempo estaba racionalizando mucho de ahorita no tengo energía porque lo que estoy atravesando es un duelo y lo que me está pasando es esto y esto y esto. Y como cuando después del año abrimos temporalmente un espacio de Intent físico y teníamos talleres y pláticas y cosas ahí. Y trajimos a una colaboradora a dar una práctica somática. Ella es increíble y decidió hacer esta práctica sobre las heridas que guardamos en el cuerpo. Y cuando estábamos antes de abrir el espacio y que llegaran las mujeres que iban a tomar el taller, yo digo como, oye, ¿cómo te ayudamos a contener si hay algún momento en el que alguien necesita como una ayuda extra, como un espacio? Y ella me dijo, no, pues igual y mira, te puedes acercar, si es necesario como que la alejamos un poco del grupo, igual y tenemos una, y yo perfecto, sí, yo me encargo tal. Esa persona fuiste la tú. que necesitó eso fui yo. Lo vi venir, sí. No podía dejar de llorar. Sí. O sea, cuando lo llevé a lo corporal y digo, fue como un taller de 2 horas, entonces sería como muy largo que les diera todos los detalles, pero lo podía sentir en la garganta, el golpe en el estómago, o sea, podía sentirlo. Es más, lo digo ahorita y se me pone la piel chinita, es que no lo hay siento. mayor vulnerabilidad que no sentirte seguro en tu cuerpo. Exactamente. ¿No? O sea, ese feeling de, sí, ok, esta es una mala noticia, pero cuando sientes que se te cae en el estómago, ¿no? Cuando te da frío, cuando te pones chinita, dices, ¿dónde me escondo? Sí. ¿No? Y ese momento fue para mí muy revelador sobre la potencia y el lugar que tiene el cuerpo en nuestra experiencia de vida. O sea, en mi cabeza todo estaba bien. O sea, yo ya estaba del otro lado. Y a ver, no quiere decir que no hubiera avanzado. Había avanzado muchísimo, ¿no? O sea, sin duda. Pero tu cuerpo no te había alcanzado. Pero mi cuerpo todavía no estaba ahí. Y no estaba como... No había atravesado por completo el duelo. Y había cosas guardadas como muy dolorosas todavía, ¿no? Y en ese momento para mí fue como... tienes que ir por algo menos. Yo tiendo mucho a lo racional y te tienes que ir por algo mucho más corporal, más somático, más, ¿no? Que incluya el cuerpo. Y justo empiezo a estudiar como todo el tema del sistema nervioso y de las respuestas. Y vamos a regresar a los básicos porque siento que tú eres como yo que el podcast se va a convertir en algo más. Lo primero que tenemos que saber, que era lo que te decía hace rato, es que nuestro sistema nervioso es esta red de seguridad. Entonces, por medio de una cosa que se llama neurocepción, que es un concepto que inventó Stephen Porges, que es el inventor también de la teoría polivagal, bueno, quien la desarrolló, el científico que la desarrolló. La neurocepción es la detección sin conciencia que hace nuestro cuerpo de señales de seguridad y de peligro. Entonces, todo el tiempo, cada milisegundo, nuestro cuerpo está tac, 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 escaneando cómo está nuestro entorno, ¿sabes? Si estoy segura o no. Y estas señales que son como suceden dentro de nuestro cuerpo, o sea, como con mariposas en el estómago, dolor, incomodidad, inflamación, todo eso pues, son señales de peligro, ¿no? O, por ejemplo, emoción, ¿no? Cuando veníamos a grabar tú y yo, y qué padre que lo vamos a hacer, esa emoción que es interna, pues es una señal de seguridad, ¿no? O ternura, en fin, todas esas son señales de seguridad. Luego tenemos las que vienen de fuera, que sentimos a través de nuestros sentidos. Si ahorita se escucha un ruido súper fuerte, ambas vamos a hacer esto, y es una cosa, no hay conciencia ahí, ¿no? Es una cosa, es una reacción. Y luego está entre. Entonces yo también estoy analizando aquí, sin conciencia,
si me siento segura contigo y tú conmigo, ¿no? Y son nuestros gestos, es nuestro tono de voz, es la velocidad con la que estamos hablando. Por eso, súper rápido podemos darnos cuenta si alguien está enojado o enojada, ¿no? Aunque no nos haya dicho que está enojado o enojada, sabemos, ¿no? Ese es nuestro sistema nervioso. Y siempre digo como, no hay manera de engañarlo. O sea, por algo, cuando tú te sientas con alguien y dices, hay algo que no. ¿Verdad? Sí. ¡Es eso! ¿No? Yo siempre digo ¿Es como, eso? me lo dijo mi panza. Mi panza me dice Claro. cuando alguien sí Es o eso. no, o alguien te mal vibra. Y hay gente, trajimos a Gaby Ruiz, que es especialista en EMDR, a platicar, que me decía como estábamos hablando de las personas hipersensibles y como eso muchas veces está castigado. Y yo le decía, es que yo me he sentido así desde chiquita. Y me acuerdo cuando le decía a mi mamá, es que esta amiga tuya nada más no. Y pasaron 10 años y algo sucedió y fue como, es que nunca me dio buena vibra, ¿no? Y me decía, muchas veces las personas hipersensibles, lo único que son es personas muy conectadas con su sistema nervioso que perciben esas microgestos, micro señales que las tenemos todos, o sea, no es de que, ay, tienes un superpoder, no, para nada, ¿no? Pero es esa sensibilidad con esa conexión que tienes y empiezas a percibir mucho del entorno, entonces puede ser abrumador. Totalmente. Entonces tu sistema nervioso también está así, ¿no? Totalmente, sí lo puede ser. Sí. Pero justo tiene que ver con lo que decías del principio de la conciencia. No la conciencia mística, como decías, la conciencia de, ay, mi cuerpo me está diciendo esto. Le voy a hacer caso. ¿No? Lo que pasa es que si regresamos al tema de nos enseñan que la cabeza está al mando, nos cuestionamos muchísimo esas cosas que nuestro estómago o nuestra panza nos está diciendo. Sí. Pero la neurocepción para mí, digo, no sé si sería un sinónimo, pero para mí es intuición. Sí, me encanta. Eso que sabes, eso que sabes, sentido. Te lo juro, y que no necesitas mayor explicación. O sea, es como, es que no sé por qué, pero no acabo de hacer clic. No necesitas saber por qué. Es que hay algo, ¿sabes? Y siento que justo cuando no le haces caso es cuando entra la ansiedad, que son otras manifestaciones de que tu sistema nervioso se empieza a poner nervioso, ¿no? Exacto, otras formas de avisar, ¿no? Okay. Entonces, bueno, la neurocepción nos dice esto, tac, 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 tac. Seguridad, peligro, seguridad, peligro. Pero es importante decir que esta neurocepción, igual que las respuestas de nuestro sistema nervioso, se forman en nuestra historia, ¿no? Se forman con nuestra experiencia, con el tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Que el trauma, y no hablo solo de trauma, como dice Gabor Mate, con letra mayúscula, ¿no? Con T mayúscula, que es obviamente atravesar una guerra, un abuso sexual, cualquier violencia extrema, o sea, cualquier tipo de estas situaciones. No hablo solo de eso, hablo de trauma en general. Y nadie pasa la vida sin atravesar trauma. Porque trauma lo que significa es demasiado rápido o una ausencia prolongada de algo que necesitabas, ¿no? Entonces, todos pasamos por trauma en nuestras vidas. Y lo que sucede es que el trauma y la experiencia forman nuestra neurocepción y moldean nuestras respuestas del sistema nervioso. Entonces, es cierto que a veces puede no haber peligro, digamos, objetivo, y es un peligro que para nosotras es muy real. Sí. ¿No? Y siempre como que me gusta decir, no importa, porque tú lo estás sintiendo, entonces hay que escucharlo y hay que trabajarlo. Pero claro, cuando nos damos cuenta de que ese tipo de neurocepción, como sesgada por el trauma, está impidiendo ciertas cosas en nuestra vida, o sea, está haciendo que nuestro sistema nervioso, por protegernos, se ponga entre nosotros y una nueva experiencia o un vínculo más profundo, algo que deseamos, entonces tenemos que trabajar por modificar esos patrones de respuesta de nuestro sistema nervioso y comenzar a sentirnos más seguras en nuestro cuerpo. ¿Sabes? Entonces, creo que es eso. Cuando hablamos de querer un sistema nervioso flexible, lo que queremos es poder tener toda la gama de respuestas que nos ofrece nuestro sistema nervioso, pero al mismo tiempo que eso no nos impida tener una experiencia de vida, ¿no? Que si no hay un peligro real, podamos estar lo suficientemente reguladas como para que tú me digas, oye, Nick, vente al podcast. Y yo, claro, sienta una activación y diga, qué nervios. Pero diga, sí, vamos, ¿no? Sí. Y no nos
no nos perdamos de cosas en la vida, ¿no? Porque nuestro sistema nervioso esté entre nosotros y la experiencia. Que aquí quiero como que darles un poquito de espacio de que piensen justo en esas situaciones que pueden tener en la vida, ¿no? Luego me preguntan como, ¿cómo vuelvo a enamorarme si me da miedo? ¿O vuelvo a salir y me da miedo? Y tipo, esa es una respuesta. Porque miedo siempre va a haber. Y te da miedo a lo mejor la junta con tu jefe, pero no por eso faltas al trabajo. Bueno, no siempre, ¿no? O sea, estoy poniendo ejemplos como muy burdos, pero ahorita la verdad que lo estabas diciendo, creo que alguna vez se los conté en Instagram, pero cuando empezó a crecer este espacio y las redes, pues la verdad es que a mí me gusta que la gente llegue y me diga, oye, escucho tu podcast y se acerquen y me parece muy lindo. Pero no te voy a mentir que las primeras veces que iba a lo mejor caminando sola en la calle y veía a un grupito de niñas como viéndome y como volteando, ya sabes, en mi cabeza me iba a la niñita de 8 que se paraba a hablar en el salón y estaba la bolita de niñas odiosas, haters, criticándola. Sí. Y me daba ansiedad, o sea, era un... No, ¿qué habrá sido? No sé qué. Y hasta reaccionaba, ¿no? A veces era, una vez sí me acuerdo que le dije a alguien como, todo bien, así que, ¿qué me ves? Y voltea a una amiga y me dice, güey, chance te sigue. Y yo, eso fue hace como 2 años. No lo percibí de esa forma porque yo me sentí como en peligro, ¿no? Claro. Como muy vulnerable y era como, ¿cómo manejo esta situación? Entonces fue como, ok, aquí hay situaciones que tengo que volver a hablar y reconfigurar y resignificar porque ya pasó y fue trabajar ese, ya no soy esa niña chiquita que no podía hacer nada o que no tenía esquina o que no tenía el acompañamiento o la capacidad de... Pero siento que lo que dices ahorita es como para tomarnos un momento de qué situaciones sientes que no te avientas, incluso tomar riesgos y salirte de la zona de confort, literal, que así se llama, porque te da un terror tremendo no poder manejarlo. Totalmente. ¿No? ¿Qué sería? Es que estoy pensando. ¿Qué cosas crees que triggerean constantemente en nuestro sistema que no nos damos cuenta a lo mejor, o como en una vida al millón, con las redes, en la ciudad, viviendo en una ciudad como la Ciudad de México, que crees que puedes implementar en tu día a día como para, pues sí, ayudarle a tu sistema a estar un poquito más tranquilo? Porque sé que obviamente hay traumas que a lo mejor son este análisis consciente y muy personalizado porque cada quien tiene una visión diferente. Pero me imagino que hay cosas que podemos hacer como a nivel más general que nos pueden ayudar a lo mejor a relajarnos un poco o a identificar en qué estado estamos. Porque también nos platicaste que el sistema entra en diferentes estados. Entonces, ¿qué te parece si hablamos de eso? Son muchas preguntas, Roberta. Y yo, jeje. A ver, o sea, te diría todo. Te diría que, claro que hay cosas que son como factores desreguladores para todas las personas, ¿no? Algunos de esos pueden ser falta de sueño, falta de movimiento, ¿no? O sea, tener una vida sedentaria nos puede hacer sentir desreguladas o desregulados. Alimentación no idónea, ¿no? No lo suficientemente nutritiva. Obviamente alcohol, cualquier otro tipo de como disruptor de nuestro sistema, ¿no? Sí. Estos son factores que son desreguladores para todas las personas, ¿no? Sí. Pero yo creo que te diría que el ejemplo que diste sobre lo que te pasó con este grupito que te vio en la calle sí. es un ejemplo mucho más real de las cosas que nos desregulan. Porque cuando digo que las cosas, que nuestro sistema se forma en la experiencia, es justamente a eso a lo que me refiero. Si yo en algún momento de mi vida fui buleada, maltratada, me sentí rechazada o criticada, o todas esas cosas que creo que la mayoría de las mujeres atravesamos y quizás perpetuamos también en algún momento de nuestra vida, eso quiere decir que cuando lleguemos a la adultez, no tiene que ser el exacto mismo espacio o contexto, con que se parezca un poquito el sabor que nos da esa situación. Eso lo va a detectar nuestro sistema nervioso y va a responder a ello. Entonces, si yo quisiera irme hoy a hacer una clase de cerámica y llego y hay un grupo y se ve que ese grupo ya se lleva y ya se conoce y yo soy la nueva y yo tengo esta historia que te conté,
es probable que cuando yo llegue sienta una activación en mi sistema nervioso defensiva, ¿no? O sea, que es adaptativa, que es un recordatorio de lo que ya viví. Entonces, claro, hay factores que son desreguladores para todos, todas, pero sí es importante decir, nuestra historia pesa un montón. Entonces, si a veces en una conversación, en cierto tipo de relaciones, en cierto tipo de dinámicas o de actividades, se te despiertan sensaciones, que sepas que no hay nada malo en ti porque a la otra persona no se le despertó lo mismo. Es porque tu historia de alguna manera te condiciona, ¿no? Y te hace, ojo, todas estas respuestas son inconscientes, eso también es importante, son automáticas. Entonces, lo que trabajamos por cambiar es como el patrón, la forma en la que como respondemos, no la respuesta como tal, porque esa no la podemos controlar, ¿no? Y ahora sí creo que es importante que nos adentremos un poco en los estados y las respuestas, porque no sé si está siendo tan claro, pero básicamente lo que dice la teoría de Stephen Porges es que no, voy a empezar diferente. Antes se pensaba que nuestro sistema nervioso autónomo solo tenía 2 ramas, la simpática y la parasimpática. Y la simpática era la súper conocida como fight or flight, que creo que la mayoría de las personas han escuchado, y luego la parasimpática era rest and digest. Y se pensaba que estabas como en este sub y baja, ¿no? Estás de un lado o estás del otro. Stephen Porges lo que hace es pues decir esto no es exactamente así. Y más bien existe la rama simpática, que es una rama de movilización, ojo, no es solo fight or flight. Hay muchas otras cosas ahí también. Hay la agudeza mental que necesitas para tener esta conversación, para hacer este podcast, para que me preguntes si yo me acuerde de los ejemplos que quiero dar o de lo que ya aprendí, ¿no? Hay lo que necesito para, por ejemplo, echarme un partido de fútbol, esa energía, ¿no? También hay ansiedad, hay rumiación, entonces no es solo fight or flight, aunque sí están en esa rama, ¿no? En la activación de esa rama o ese estado. Y luego está la parte de la rama parasimpática, que en realidad está dividida en 2. Y entonces tenemos la parte dorsal, que sí tiene mucho que ver con rest and digest, también la parte de reproducción está puesta en ese lugar. También es una respuesta que cuando está en su modo de defensa, ¿no? Cuando estamos desreguladas, es la que nos lleva a la inmovilización, a hacernos conchita, porque lo que necesitamos en ese momento es reservar nuestros recursos, es no tener esa energía disponible, ¿no? En ese lugar, por ejemplo, se da la depresión, se da la disociación, cuando siento que lo que está pasando no me está pasando a mí, que lo estoy viendo de fuera, ¿no? En ese lugar se da, pues, una cosa que se llama anedonia, que es este concepto como de no tengo ganas de hacer ni siquiera lo que normalmente me encanta hacer, que es un síntoma muchas veces de depresión. Sí. Entonces, ahí se da eso. Pero también se da el descanso, la reproducción, la digestión, como decíamos. O sea, entonces vamos a ponerlo así, el sistema nervioso obviamente siempre está, o sea, actuando, comprometido con nosotros, nada más que cuando se disparan estos estados, es a lo mejor algo más extremo, ya es una reacción, ¿no? Pero al final los usamos tanto para descansar como para, por ejemplo, sé que a lo mejor ¿qué es? El simpático es el de la activación, es el ejercicio, pero entonces el parasimpático es el que te ayuda a la recuperación muscular, etcétera, etcétera, el descanso. Okay. Sí, pero justo el parasimpático tiene esta otra rama, ¿no? Que se llama ventral. Y la rama ventral es la que nos permite la conexión social. Esta teoría fue súper aceptada como muy rápidamente, aunque todavía hay personas que dicen que falta más, como más prueba científica, ya es algo como muy aceptado en la psicología, porque está basada en la evolución. Los únicos que tenemos esa rama ventral somos los mamíferos, que necesitamos de otros seres, de nuestro mismo tipo. Sí, somos seres tribales. Exacto, para sobrevivir, ¿no? Okay. O sea, quien piense que la conexión social es un nice to have, o ay, qué padre si lo tengo, pero si no me da igual, no es cierto. Es una necesidad biológica, es imperativo, no podemos sobrevivir si no tenemos esa conexión. Entonces, ¿qué sucede? La energía, en la rama ventral, cuando esta rama está activada, es justo la rama que nos permite
conectarnos con otras personas, decía yo hace rato, aprender, crecer, recibir feedback, por ejemplo, ¿no? O sea, tener una conversación en donde quizás no estamos de acuerdo, pero estoy abierta y te escucho, estoy en ventral, ¿no? Nos permite también, por ejemplo, notar que hay estrés a nuestro alrededor, pero saber que lo podemos manejar. Nos permite, en fin, vincularnos con la naturaleza, sentirnos parte de un todo. Todo lo que, las sensaciones que decimos, qué bonito cielo, wow, este día increíble, me encanta esta canción, todas esas cosas suceden en ventral. Como que es lo que te permite estar consciente en el momento. Presente. ¿No? Presente. 100%. Exacto. Y cuando hay energía ventral en nuestro cuerpo, cuando nos está recorriendo energía ventral, los otros estados pueden suceder sin que impliquen desregularnos. Ok. Ahí está la clave de lo que me preguntabas ahorita. Si yo tengo energía ventral en mi cuerpo, yo puedo, por ejemplo, estar meditando y entonces tendré estar activada mi rama dorsal, que es una rama que me tiene relajada, ¿no? Pero también voy a estar conectada porque está activada mi rama ventral, ¿no? Uh-huh. Y si, por el contrario, voy a hacer un partido de fútbol, ¿no? Y también tengo energía ventral en mi sistema, entonces puedo disfrutar del juego, puedo estar, como enganchada con la gente, conectada, disfrutando, riéndome, Por ejemplo, cuando se desata una pelea en un partido, uh-huh, se acabó la energía ventral, se volvió simpático, esta energía de movilización que nos lleva a pelearnos. Sí. ¿No? Cuando se duermen en el yoga no hay energía ventral. Está bien. Te fuiste dorsal. Sí. No sé si es tan fácil como escuchándolo así en un podcast, como entender como lo vasto del tema. Pero básicamente es eso, ¿no? Tenemos la simpática, que es la de movilización, y la parasimpática, que es la parasimpática que se divide en ventral y dorsal. Dorsal, un poco más de inmovilización, y ventral, conexión social. Creo que ese es como el resumen básico. No, o sea, quería que lo comentaras y me gusta mucho eso porque creo que la gente habla mucho de herramientas. Lo que hacemos en este espacio es ir un poquito, a mí me gusta como meterme más, ¿no? Ajá. Y yo cuestiono mucho cuando en redes se comparten como estos 5 pasos milagrosos, ¿no? Casi. Y si haces yoga te vas a regular. Sí, pero a lo mejor si mi sistema está en fight or flight, que es como pelea o huida, uh-huh, no voy a poder sentarme a meditar media hora. O sea, voy a estar así, ¿estás de acuerdo? Totalmente. A lo mejor necesito hacer ejercicio, a lo mejor necesito bailar, brincar, no sé, pararme en el monte y gritar. O sea, lo recomiendo. O sea, te lo juro, algo así, ¿no? Más donde saques esa energía en movimiento, a lo mejor, más aparte, supongo, todos los ejercicios que tienes que hacer. Y a lo mejor si estás más en como dices, hacerte conchita, protección, pues a lo mejor necesitas un día de ver series y taparte y comer sopita, ¿no? Algo más suavecito. Exacto. Uh-huh. Y siento que algo fuerte de el crecimiento es una que hemos tratado de generalizar todo, ¿no? Entonces a lo mejor alguien corta o está en un duelo y, güey, vamos a salir de fiesta mañana, ya vas a salir. Güey, no puedo. ¿Cómo no vas a poder? Es que no puedo. O sea, a veces no puedes. O a veces tienes tanta ansiedad que esa escapada tranquila del spa, pues tú vas a estar rumiando un fin de semana porque tienes 1000 cosas que hacer. Y esa es la parte de conectar. Es algo que tú me dijiste a mí y a mí está increíble. Estamos en una plática. Le dijo, es que, por ejemplo, los hombres no están muy conectados con su cuerpo. Pero también a las mujeres, o sea, a lo mejor porque estamos más acostumbradas a nuestros ciclos, decimos, tengo este síntoma y este otro y así. Pero muchas veces nos cuesta identificar tanto la emoción como el pensamiento como el estado en el que estamos, uh-huh, y a lo mejor cada estado requiere una acción o una forma de contención o de transitarlo diferente, ¿no? Completamente. O sea, por ejemplo, justo esto que dices me parece muy relevante para esta conversación, que es, no hay una cosa unitaria en esto. Justo o sea, si empezamos o partimos del hecho de que tus respuestas o tu neurocepción se moldea de acuerdo a tu experiencia, pues bueno, ya tú y yo no somos las mismas, por más que nos podamos parecer, ¿no? Y luego también pensar que justo cada una de estas respuestas tiene características diferentes, muchas veces opuestas. Entonces, querer usar una misma herramienta como indiscriminadamente para moverme del lugar no funciona, ¿sabes?
Y encima de esto, si hay desconexión tal que ni siquiera sé dónde estoy, ni siquiera sé en qué estado estoy, entonces puedo terminar usando algo que termine o que me lleve a desregularme más que ayudarme a entrar en una cosa que se llama nuestra ventana de tolerancia, que es los espacios en donde justo nuestro sistema nervioso puede responder, ¿no? Con las diferentes activaciones que necesita, pero no me siento fuera de control, fuera de, Sí, no fuera te de sales esa, de la exacto, norma. ¿no? O sea, si regresamos al ejemplo de aquí del podcast, que yo siendo muy sincera, sí tuve muchos nervios. Entonces, ahorita ya se volvió una plática muy relajada, Me pero sí encanta. tuve muchos nervios. Pero a ver, yo estando en mi ventana, yo podía decir, bueno, pues sí, pero a ver, te encanta compartir acerca de esto y es una conversación y tienes toda la confianza con Roberta y te encanta hablar de este tema, ¿no? Y eso me mantenía un poco dentro de mi ventana. En otra situación, quizás mi rama simpática de movilización hubiera sido tal que me hubiera llevado a un pico de ansiedad y no hubiera podido estar. O de paranoia, la gente se va a burlar de mí. O de, ¿no? Todo eso sucede cuando estamos en nuestra activación simpática. Si yo conozco en dónde estoy, puedo darme remedios. Uno, puedo ser un poco más curiosa de por qué estoy ahí. Oye, ¿por qué te estás sintiendo de esta manera? Porque a veces no nos hace no nos hace sentido. Sí, como a mí me gusta mucho este saying de que todas las emociones son válidas, pero no todas las reacciones son proporcionales a la situación. Completamente. Entonces a veces estás muy bien y alguien voltea y te contestó un poquito acelerado así y tú ya quieres llorar. Y ahí dices, no, espérate. Algo, o sea, no es que esté mal llorar, llora, pero esto viene de más atrás, de más abajo, de algo estamos cargando ahí, ¿no? Es eso. Y justo lo que queremos de nuestro sistema nervioso es que sus respuestas sean pertinentes. ¿Y a qué nos referimos con pertinentes? Esto que estás diciendo. O sea, que no sean exageradas, o sea, algo que no corresponde, ¿no? Ya tiraste un vaso, o sea, porque se rompió algo, ¿no? Sí, exacto. O que no sean insuficientes. O sea, si me tengo que defender, tengo que poder defenderme. Si me tengo que enojar, si tengo que alejarme, poner un límite claro, esas son formas de nuestro cuerpo de protegernos, ¿no? De garantizar nuestra supervivencia. Entonces, queremos que estas respuestas sean justo congruentes con lo que está sucediendo a nuestro alrededor, ¿no? No, ibas me muy perdí, bien. ya no sé qué iba a decir. No, o sea, es que, a ver, déjame yo pensar. Hagamos un rewind. Ajá, un rewind, ajá. Porque iba muy bien. Ok, Ay, sí, o sea, ¿está bien? No, va bien, ¿no? Sí. Sí, o sea, yo quería tocar ese tema porque obviamente yo recibo muchos casos y muchas consultas de muchas cosas. Y lo que yo siempre le digo a la gente es, primero que nada, es muy complicado que no me parece ético dar mi opinión de un contexto que no tengo, porque me estás contando una historia que no conozco, de una realidad que no conozco. Y percibo en la gente, como dices, esta búsqueda de una fórmula, de una solución fácil, cuando justamente a lo mejor ahorita no puedes tener pareja porque te estás autosaboteando, porque le tienes miedo al rechazo, porque te burlaban de chiquito. Que son dos escenarios que parece que nada tienen que ver, pero que tienen que ver con todo, ¿no? O todo. Tu relación con la comida tiene que ver con tu perfeccionismo y tu control freakness, ¿no? Y entonces hay un montón de cosas que por eso creo que es súper importante siempre pararnos a reflexionar. O sea, está padre escuchar el podcast y está padre ver un video, pero a lo mejor después darte ese tiempo de cuestionarte como, ¿qué siento? ¿Cómo percibo ciertas cosas? ¿O qué es lo que de a esta situación me agobia, ¿no? Y a veces yo me siento y escribo como, ok, esto me agobia, por ejemplo, no sé, si tengo una pelea con mi novio, ¿no? La primera vez que ni siquiera nos peleamos, nadie subió la voz, nadie nada, fue oye, esto no me gustó. A mí me dio una ansiedad así como de venir de una relación que fue emocionalmente violenta, donde la luna de miel duró nada, ¿no? Que también fue como, pelea, ya no hay luna de miel, ya se acabó. Y aparte, un desacuerdo
desembocaba en muchas otras como actitudes, como se desaparecía 3 días, no me hablaba, la ley del hielo, o te criticaba o te sobajaba, muchas otras cosas que eran como algo que detonaba muchísimo, que de hecho me detonaba la ansiedad muy cañón, ¿no? Entonces, a veces lo que trato de hacer no es, o sea, con estas herramientas, es justo como tratar de poner el enfoque en cosas mucho más profundas a las que solamente ustedes tienen la respuesta. Porque la verdad es esa, ¿no? Como dices, Total. hay una historia a la que hay que profundizar, hay una sensación corporal que dices, oye, ¿por qué cuando paso por este lugar, esta calle, esta tienda, se me cierra la garganta? ¿Qué pasó aquí? Y a lo mejor un día tú ibas pasando por ahí, te marcó tu mamá, se pelearon por teléfono y entonces es el lugar, ¿no? De ese suceso. Pero está toda esta como memoria corporal, memoria del trauma de tu sistema que tenemos tan como que no le damos la importancia que tiene. Y entonces luego llegamos a terapia, que es un paso enorme, y a veces nos frustra porque sientes que no avanzas, porque no estás trabajando o entendiendo o concientizando toda esa carga que trae tu cuerpo. Y por eso creo que es muy importante entender que el sistema nervioso es esta parte súper relevante, ¿no? Que casi es el timón de tu vida, literal. Y una cosa, me encanta porque cuando hablas pienso en 1000 cosas que estás diciendo que son importantes como resaltar, pero una cosa que para mí fue un gran descubrimiento y que siento que cuando lo comparto en los talleres la gente se queda como, no lo puedo creer, es del cuerpo, del estado del sistema nervioso se hacen las historias, ¿no? A veces pensamos que es porque pensé en mis finanzas de este mes que me dio ansiedad, pero es al revés. Luego, claro, se puede hacer un loop, ¿no? Si yo estoy pensando en cosas que me generan activación, pues puedo generar más activación en mi cuerpo. Claro, por eso cuando una cosa está mal, sientes que todo está mal de pronto, ¿no? Sí, y muchas veces es corporal. Ahorita que decías de tu relación, de tu primera pelea en tu relación, y como que realmente no hubo nada, pero que desató una ansiedad fuerte. Uno, regresamos al tema de la neurocepción y la experiencia son lo que forman nuestras respuestas del sistema nervioso. Y no hablo solo de la infancia temprana, hablo a lo largo de nuestra vida. Entonces, si tu última relación fue como la describes, me parece lo más natural que en la primera pelea de la nueva, esa sea tu reacción, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Pasa algo en nuestro entorno, nuestro cuerpo reacciona, que es te pone en modo ansioso. ¿Qué significa eso? Pues eleva tu ritmo cardíaco, eleva tu presión sanguínea, eleva como la rapidez, aumenta la rapidez con la que estás pensando cosas y da lugar a estos pensamientos como esto se va a acabar, ya no va a servir de nada porque hice esto, chin, no le debí de haber dicho, le hablo, no le hablo, híjole, mejor que me hable él, porque entonces, imagínate, ya estás en eso. Sí. Y cuando aprendemos a trabajar con el sistema nervioso, a ver, hay muchísimo valor en herramientas que trabajen desde lo cognitivo, como la terapia hablada, o como cuestionar ciertas cosas. Porque yo siempre digo que la curiosidad es básica para cualquier proceso, ¿no? Entonces decir, ¿por qué esto me está generando estos pensamientos? Siempre nos ayuda. Pero entender que modificar el estado de nuestro cuerpo puede aligerar o modificar también nuestra historia mental es súper útil. Porque entonces, teniendo herramientas que funcionen para ese estado de movilización, yo puedo relajar mi sistema nervioso, ¿no? O sea, lo puedo llevar de nuevo a la regulación. Y entonces, a ver, quizás me doy cuenta que tengo un montón de cosas que hablar con mi pareja para poder como trascender ese momento. Pero ya no estoy en el lugar ansioso, ¿no? Paranoico, de defensa, y ¿no? Puedo tomar decisiones de forma más objetiva, puedo evaluar las cosas que están sucediendo de manera más objetiva, puedo hacerte saber lo que siento y lo que pienso de manera más objetiva y abrirme a recibir lo que tú me estás diciendo, ¿no? Entonces, hace rato que decíamos, queremos una sola cosa que nos funcione a todos por igual. Lo veo mucho, por ejemplo, con temas de la respiración. Y la respiración es una herramienta muy poderosa porque actúa directamente en nuestro ritmo cardíaco, en nuestro nervio vago y, en consecuencia, en nuestro ritmo cardíaco.
Entonces, ¿qué sucede? Ay, me voy a poner a hacer una respiración de fuego. Si ya estás activada, o sea... Te va a dar un ataque de pánico. Sí, quizás no, pero sí te va a activar más, ¿sabes? Si por el contrario yo digo, oye, si estoy desregulada hacia la movilización, muy ansiosa, me va a servir hacer una respiración en donde las exhalaciones sean más prolongadas, bajar el ritmo de mi voz para justo cuando estoy hablando como que la exhalación sea más prolongada, eso solito va a bajar mi ritmo cardíaco y bajar mi sensación de ansiedad. Entonces, si sé que la respiración me puede dar una cosa o la otra, pero sobre todo, si me conozco y puedo determinar en dónde estoy, me puedo dar lo que necesito. Entonces, si a mí me dijeras una cosa que la gente tendría, ¿no? ¿Quién soy yo para decir quién tiene que hacer qué? Pero una cosa que las personas podrían hacer para conectarse más es justo tratar de hacer ejercicios que les permitan estar más presentes en lo que se siente en su cuerpo, con más frecuencia, ¿sabes? No necesariamente es la meditación. Por ejemplo, muchas veces, si tú tiendes a estar en un lugar de mucha movilización, pues meditar probablemente, digo, te debe de chocar, pero probablemente además no te da el mejor resultado porque estás activada. Entonces, puedes hacer otras cosas. Puedes hacer ejercicios de shaking, movimiento un poco más intenso, hacer una clase de yoga. Puedes hacer respiraciones con exhalaciones más prolongadas. Puedes hacer... Vayan a bailar. Es muy hasta divertido. cantar, Cantar, que pues, obviamente tiene esta cosa como de exhalar, ayuda a regular nuestro sistema nervioso si estamos muy activadas. Justo hay un ejercicio, ¿no? De humming. ¿Ese para qué, Sí. para qué sistema es? El humming es estar así como... Lo que hace es justo como activar el nervio vago. Sí, es eso, es... Se siente como rico. Y luego hay otro que hacía mi maestra, que tienes que sonar como un barco. Es eso. Okay. Y es activar nuestro nervio vago. O sea, activa nuestra rama parasimpática. Nos relaja. Eso, nos conecta. Me imagino que es lo mismo que pasa como con los cuencos, ¿no? O sea, a mí no me gusta meditar y siento que ahora como me paro a respirar y me da mucha calma, ahora ya me está empezando a gustar. Es que toda la vida cambia. ¡Claro! Pero los cuencos se me hace una cosa tan padre. O sea, yo me puedo... No que te duermas, pero estás en ese entre despierta y dormida. Que en ese estado de relajación. Sí, padrísimo. Entonces, no sé, un día estaba muy estresada y me puse en el coche a hacer como... y me dio como... Sientes calientito aquí. Pero es la voz. Es la voz y la vibración, ¿no? Sí. Entonces, te digo, activan tu nervio vago y que es tu rama parasimpática y te relajan. Entonces, a ver, no hay una cosa que nos funcione a todas y todos. Lo que sí podemos es hacer más cosas que nos permitan estar en nuestro cuerpo, estar con la incomodidad. Ponerse, por ejemplo, diferentes alarmas en el día y decir, ¿cómo estoy? ¿Cómo está mi postura? ¿Cómo estoy sentada? Porque eso nos dice un montón. Si estoy así, ¿no? Con la cabeza hacia abajo, me dice un montón de cómo estoy. Y además, por ejemplo, modificar la postura es una gran manera de modificar el mensaje que se le está enviando a nuestro sistema nervioso también. ¿No? Sí. Entonces, herramientas hay muchísimas, porque también hay cosas que sirven como de formas un poco más inmediatas. Hace poco... Nicole Lepera, que tiene esta cuenta de Holistic Psychologist, no sé si la has visto, pero me parece increíble su trabajo, y puso unos ejercicios como muy claros de si te pones el dedo aquí y haces presión hacia abajo, estás justamente como activando el nervio vago, porque el nervio vago, la parte ventral, tiene ramificaciones que llegan a nuestros oídos, a nuestra garganta, a nuestros pulmones, corazón. Entonces hay movimientos físicos y ejercicios que podemos hacer que lo activan. Entonces, claro, sí podemos tener acceso a este tipo de cosas o a las respiraciones que decíamos y tal. Pero yo creo que el paso número 1 es vámonos antes a poder notar y nombrar cómo nos sentimos. Sí. ¿Dónde estamos? Entonces, nada más para recapitular, ¿cuáles son los estados en los que podemos entrar? Que es pelea-huida, congelamiento, evasión. No entramos a congelamiento. Ok. Entonces, a ver, yo siempre los digo como estados o ramas, ¿no? Que es
la rama simpática, que es de movilización, que sí está la pelea o huida, pero hay muchas otras cosas, entonces mejor movilización. Y está la parasimpática, que se divide en dos, en la parte dorsal, que es esta de relajación y de digestión, y en donde puede haber, por ejemplo, depresión cuando estamos desregulados, etcétera. Y está la otra rama, que es ventral, que es la de conexión social, básicamente, ¿no? Okay. Y presencia, digamos. El congelamiento es un estado mixto. Entonces, es un estado que sucede cuando hay muchísima activación simpática en nuestro cuerpo, o sea, de movilización, y al mismo tiempo se activa la rama parasimpática dorsal, pero nos inmoviliza. Es una respuesta en la que la amenaza es tu sistema, digamos, la determina como algo tanto más grande y tanto más fuerte que tú, que te paraliza. Entonces, uno de los ejemplos que utilizan para explicarla es cuando hay un venado y lo van a atropellar y el venado está parado enfrente del coche con todos los signos de activación, pupilas dilatadas, el cuerpo tenso, ¿no? Te está viendo, pero no se mueve, no se puede mover. Hay como si tuviera cemento en los pies. Es algo que sucede en muchos temas de abuso sexual o de violencia extrema. Y en una, obviamente, respuesta menos desregulada que estos que te estoy diciendo de plano no me puedo mover, es sin duda la procrastinación, ¿no? O sea, la procrastinación es un estado de congelamiento. Quiero, pero no puedo. Tengo que hacer, pero no puedo. No me puedo llevar a hacer eso, ¿no? Sí. Pero es un estado mixto. O sea, como que los básicos son simpático, dorsal y ventral. Y luego tenemos algunos estados mixtos, que es el congelamiento, el juego. El juego es un estado ventral simpático. Y luego está, le dicen stillness, pero puede ser la meditación o, por ejemplo, el lugar en el que entran las madres cuando están amamantando, que es dorsal ventral. Hay mucha relajación, mucha conexión al mismo tiempo. Sí, con quién está en silencio contigo. Quieres estar en silencio, tranquilo. Pero estás ahí. No estás ahí, ¿sabes? Sí. Uh-huh. Creo que, o sea, me encanta que hayas venido. Son herramientas súper necesarias, sobre todo por, te digo, siempre son estas preguntas de cómo me relaciono con el entorno, cómo, y pararte en un momento del día y decir, a ver, estoy súper pesimista ahorita, tengo esta presentación y no he empezado desde hace un mes, ¿qué está pasando? Entonces ahí te empiezas a dar cuenta de que estás entrando en un estado, ¿no? Y que a lo mejor a mí me pasa mucho. Empecé a leer un libro hace un par de años, que siempre lo menciono porque el libro es enorme, o sea, yo estoy eternamente leyéndolo, se llama Crucial Conversations. Ajá. Y habla, o sea, es la psicología de la comunicación, o sea, cómo conversas y todo, pero habla mucho de cómo, por ejemplo, cuando tienes una discusión y ves que una persona, en lugar de responder a lo que estás diciendo, solo se justifica, sí, hice esto por no sé qué, pero ahora que hablas del sistema nervioso, digo, es una persona que está completamente activada. Exacto. Que ya no tiene ahorita la capacidad mental siquiera como de abrir su mente y escuchar lo que está diciendo. Entonces no importa qué argumentos le des, no va a poder. Exacto. Al mismo tiempo habla mucho la gente, por ejemplo, de cuando entra en burnout y pues tu líbido está por los suelos. Tenía una amiga que se le empezó a caer el pelo, que si las uñas quebradizas, y es como, claro, todo tu cuerpo está tratando de protegerse y dice, necesito músculos fuertes, yo no sé si voy a tener comida, entonces a lo mejor empiezas a comer menos de la ansiedad y pues el pelo y reproducirte no es una prioridad en este momento, entonces adiós, no nos importa. Reserva de recursos. Y creo que todas esas son señales que muchas veces como que damos por sentadas como, bueno, ahorita estoy estresada. No estás estresada, es un burnout. O no estás triste, llevas mucho tiempo triste sin poder salir del hoyo. Chance ya es una depresión. Y cosas así que necesitamos estar conscientes de cómo nuestro cuerpo, ¿no? Entra en esta, pues sí, en esta situación y cómo no nada más a lo mejor es ir y platicar, sino yo creo, siempre lo he creído, que es integral. Es un cambio de hábitos, es un cambio de entorno, es un cambio, ahorita lo dijiste, la alimentación. Alguien me preguntaba el otro día, bueno, pero ¿por qué se dio lo de dejar de tomar? Para mí fue tan sencillo como, si estoy tomando un antidepresivo, no voy a tomar por otro lado un depresivo, claro. ¿No? O sea, ya de por sí está luchando con lo natural, ahora le voy a meter más cosas. Claro. Y son cambios que vas haciendo en tu vida porque sabes que
que tu cuerpo sí tiene una percepción de tu entorno que solamente vas a poder cambiar si lo ayudas, ¿no? Totalmente. Y creo que tener conocimiento sobre estas cosas es justo darnos el poder de la elección. Como ahorita que decías de lo de la comunicación. O sea, a mí me pasa, y obviamente, a ver, es que aunque tengas todas estas herramientas, todos nos desregulamos, ¿no? O sea, a mí me pasó, y creo que te lo conté, que me dio herpes zóster en la espalda en un momento de mucha tensión en uno de los eventos de Intent. Y fue como, ok, no estoy escuchando a mi cuerpo. Fue una mega llamada de atención de necesitas descansar, ¿no? Entonces, a todas las personas nos pasa. Tenemos momentos en donde estamos más conectadas y conectados con nosotros mismos y nos es más fácil, y otros momentos en los que las circunstancias de vida, puede ser un duelo, puede ser demasiado estrés, puede ser que alguien en tu familia esté atravesando una enfermedad y estés teniendo que como llevar la batuta de todo. En fin, nuestro contexto puede demandar tanto de nosotros que de pronto nos desconectamos un poco, ¿no? Pero el tener conocimiento de estas cosas lo que nos permite es tomar decisiones que nos sean más benéficas, como lo que dices de los antidepresivos y el alcohol, ¿no? O sea, no me parece congruente con hacia dónde estoy llevando mi vida y la forma en la que me estoy cuidando y cómo se siente mi cuerpo. Pero también, por ejemplo, regresando al tema de las conversaciones, es como, si yo estoy viendo que en este momento esta persona está muy desregulada, y no es desde el juicio, o sea, su sistema la está protegiendo, ¿no? Está en un modo defensivo. Entonces, quizás no es el momento para tener esa conversación. Claro. Y tal vez la puedo tener mañana. Y si esa persona está teniendo menos señales de peligro, ¿no? Incluyendo de mí, pero en general, tal vez ni tiene que ver conmigo. Entonces, si tiene menos señales de peligro, tal vez esté más abierta a escucharme. Tal vez nuestra conclusión, nuestro compromiso, lo que sea que se dé la resolución de ese problema, sea mucho mejor y llegue mucho más fácil si yo soy capaz de en ese momento decidir que claramente no debemos tener esa conversación ahorita. A ver, la regulación nada más es que disminuir nuestras señales de peligro y aumentar nuestras señales de seguridad. Entonces, por ejemplo, si yo ahorita vengo con un dolor de panza tremendo, quizás no esté del todo regulada para tener una conversación durísima contigo sobre que hagamos un negocio juntas. O sea, no lo sé. Es como tengámoslo en otro momento. ¿Sabes? Sí. Entonces, esto nos da el poder de la elección. Es eso, ¿no? Si yo tengo que hacer un examen o entregar un trabajo o, no sé, o presentar algo en mi chamba y tengo muchas señales de peligro, vengo muy activada por una conversación que tuve, por cómo me siento, porque tuve un susto, porque no dormí bien, porque, bueno, tal vez no todo lo podemos cambiar, pero lo que puedo cambiar, lo cambio. O sea, si puedo modificar de día mi presentación, lo hago. ¿Por qué? Porque voy a tener un mejor resultado. Exacto. ¿Sabes? Entonces creo que es eso, es regresarnos el poder de la elección. Y hay un concepto que quiero sumar aquí, porque creo que de ese parte todo el trabajo que podemos hacer. Y es un concepto que me encanta porque lo aprendí en mi primer consultoría de mindfulness, pero ahora lo veo y lo veo y lo veo constantemente. Y es la conciencia dual, ¿ok? Cuando somos capaces de estar presentes al grado de estar viviendo cierta experiencia, pero al mismo tiempo poder notar que la estamos viviendo, o sea, poder observarlo, este es nuestro campo de trabajo, el espacio entre estas dos. Eso lo dice Bessel van der Kolk, que escribió este libro, The Body Keeps the Score, trabaja muchísimo con trauma, y él dice, esta es la cancha en la que podemos trabajar. Si esto está colapsado, si yo no soy capaz de ver que lo que está sucediendo es que yo estoy muy desregulada y que por eso me estoy peleando contigo, ¿no? No puedo elegir. Y a veces nos va a pasar, pero en la mayor parte del tiempo lo que queremos es poder tener estas dos despegadas.
para que cuando yo diga, algo me está pasando, pueda tener un campo de acción. Sí, ¿qué puedo hacer pueda por recurrir mí? a personas que me anclan a mi estado ventral, que me regresan a la regulación, ¿no? Estas personas que como que te dan paz, que te dicen, Roberta, todo está bien, sabes lo que haces, tú puedes, ¿no? O sea, Sí, o solo exacto. te escuchan. O puedo valerme de cualquier otra de mis herramientas como la respiración, el movimiento, todas O estas darme cosas un que ya hablamos. espacio, cambiar una O fecha, cancelar un descansar, proyecto, sí. ¿no? Decir, cancelar algo para irme a descansar. Sí. Entonces queremos eso. Queremos estar lo suficientemente presentes en nuestra vida y en nuestro cuerpo para saber cuando algo está sucediendo, poderlo detectar y tener esta cancha para tomar mejores decisiones. Y todo eso, vean cómo se resume a conciencia. Toda esta temporada, no, espera, Totalmente. toda esta temporada va en reconectar contigo. Uh-huh. Cuando yo empiezo el podcast, una de las cosas que más me daba como, ay, ámate, el amor propio. Yo sentía que amor propio era un término, un concepto tan superficial ya, porque ¿qué era amarte? Verte en el espejo y decir, me gusta mi nariz. O sea, tenía que ir más allá. Ajá. Tenía que ir, me gusta la persona que soy, pero con el tiempo y a lo largo de ya casi 200 episodios, en los que he crecido también como persona, Obvio. creo que el amor propio es responsabilidad existencial. Y para tener responsabilidad existencial hay conciencia. Uh-huh. Pero para tener conciencia sí tiene que haber conocimiento de quién soy. ¿Quién soy en mi cuerpo, en mi mente? ¿Cómo me relaciono? ¿Desde dónde me relaciono? ¿Cómo amo? ¿Desde dónde amo? ¿Amo desde el trauma del apego, la nostalgia? Ya sabes, todo eso. Me está saliendo este grano porque estoy en mi fase lútea. Hace 2 años yo ni entendía que era eso, ya sabes, pero ahora estoy más conectada con mi cuerpo y sé que a lo mejor esta semana voy a querer llorar mucho, entonces voy a ver películas, ¿sabes? Y que la próxima me voy a sentir invencible, pero que no tengo que comer lácteos, porque, me explico, es la alimentación, en mi caso yo decidí ir con personas por el rollo de los suplementos o así, y hacerme estudios de sangre y ver, pero a lo que voy es conocer, o sea, sí te puedes llegar a amar cuando te conoces. Y lo primordial es conocerte, para entonces tomar una responsabilidad de vida en la que tus acciones te tengan a ti, a esa persona que verdaderamente eres, esa esencia, en cuenta y puedas accionar desde ahí y vivir una vida que sí sea tuya y no una vida que sea el deber ser, que sea en piloto automático, que sea la presión de no sé qué, ¿no? Y decir, alto, esto no me gusta, lo cambio, esto no sé qué. O sea, hablábamos al principio, por ejemplo, del trabajo, este es mi trabajo, yo lo amo y mucho de ello es venir y vulnerarme. Ajá. Pero también entiendo cuando uno está en un trabajo, yo lo estuve y a lo mejor no era lo que yo quería, pero entendía que estaba ahí porque era en lo que me estabilizo, en lo que tengo experiencia, en lo que, ¿sabes? Claro. Entonces, tener esta conciencia de qué estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, quién soy, qué está pasando en mi cuerpo, qué está pasando aquí para decir, a ver, me estoy autosaboteando, a ver, ya procrastinamos mucho porque tenemos miedo. ¿Hay algo a qué temerle? No. A ver, necesito silencio o una semana de no hacer nada, nadie me hable, no voy a salir a cenar, ¿ya sabes? ¿Sabes qué? Me encanta como este concepto del amor propio porque yo tengo una relación parecida que tú con ese concepto porque yo decía, como que parece una exigencia más, o sea, de repente es como, y aparte de todo lo que tienes que hacer y el deber ser de la vida, y aparte ámate y hazlo amándote. Pero ¿no? Aparte es, cambia, mejórate, quítate tus prejuicios, no. Y o sea, cambia todo, pero ámate. Y carga con todas las expectativas sociales y ideas de belleza inalcanzables y de belleza y de maternidad y de cómo ser buena hija y de cómo ser buena esposa y de cómo también trabajar y ser exitosa y de cómo ser percibida como alguien chida pero no, o sea, haz todo eso y además ámate mientras lo haces. Y me parecía una cosa como desde la demanda y desde la autoexigencia y desde... Y a veces, honestamente, un poco desde la mentira. Yo no sé quién todos los días se despierta y dice, me amo. O sea, no sé si se siente así y no sé si creciendo en el mundo en el que hemos crecido, si somos capaces de sentirlo así. Entonces me encanta cómo lo planteas, porque justo siento que nos regresa un poquito como este poder. Para mí amarme es tratarme bien.
Sí, lo que eso respetarte. signifique, ¿no? O sea, tratarme bien, saber que siempre, esté como esté la situación, merezco tratarme bien. ¿Y eso qué significa? Y a veces se me olvida, ¿no? Como bien te decía en mi momento del estrés máximo, pero ¿qué significa descansar cuando lo necesito? Significa nutrir los vínculos que hoy en día, en mi versión más actualizada, me hacen feliz y me hacen sentir aceptada y me hacen sentir amada y a quienes les quiero dar de mí también, ¿sabes? Significa para mí hacer ejercicio. A mí me encanta y lo disfruto y me da endorfinas y me hace sentir bien. Y cambié mi relación con el tiempo, que venía como desde lo muy estético a decir es parte de mi día a día porque cambia mi sensación, ¿sabes? Para mí es también dedicarle tiempo a las cosas que me encantan. O sea, leer libros que me encantan, ver series que me encantan, no sé, películas, escuchar música, aprender a hacer cosas nuevas. Eso, que yo lo englobo como tratarme bien, para mí eso es amor propio. Y me hizo como dejar de verlo desde un lugar de y tienes que sentir que eres todo el tiempo lo máximo o que te ves como te gustaría o que ya eres todo lo que te gustaría, porque además pues, no siempre se siente de esa manera, ¿no? Entonces, pues, con saber que lo básico es tratarme bien, con eso me quedo y es suficiente, ¿sabes? Claro, y conocerte para poder tratarte bien, ¿no? Porque cómo sé qué necesito, cómo sé qué me hace bien si no me conozco. Total. Y por eso quiero que se queden con eso en este episodio. O sea, llegar a esta parte como tan profunda, empezamos desde la identidad y ahorita llegamos aquí al sistema nervioso, ¿no? Más allá de las trampas del empoderamiento, más allá de estos clichés, es como quién soy, cómo funciona mi cuerpo, cómo reacciona mi cuerpo, cómo reacciono a diferentes situaciones y entonces ahí yo puedo decidir, esta situación me detona, ¿qué voy a hacer al respecto? O esta persona me detona, la voy a sacar de mi vida, ¿no? O sea, es cómo me respeto y me procuro y siento que ahí, yo cuando tengo una situación que digo, hice lo que quería hacer, ¿no? Cumplí con mi hábito y en esta situación me respeté y me di mi lugar y me di mi valor, siento que gané. O sea, es muy satisfactorio. He ahí el amor propio que digo, sí, I got my back, ¿no? Y es eso. Entonces espero que les haya gustado este episodio. Sé que es un tema complejo y largo. Te digo, no es la primera vez que hablamos del sistema nervioso y todos los episodios han sido complejos y largos. Sí, sí. Pero espero que se lleven un poquito más de conciencia, algunos como datos y ejercicios en los que puedan profundizar y obviamente métanse a un curso de Nicole, por favor. Gracias. Chequen aquí abajo, Intent, The Regulated Life. Cuéntanos qué podemos encontrar en tus redes, dónde te podemos encontrar, todo para que la gente se vaya a dar una vuelta. Pues eso, justamente tengo The Regulated Life, en donde van a poder ver todo este tema de prácticas somáticas, regulación del sistema nervioso, donde hablaremos de todo esto un poco. Creo que lo último que dijiste de límites, wow, es una forma de mantenernos reguladas los límites. Entonces ahí pueden encontrar un montón de contenido sobre eso y es donde cuento si tengo talleres. Algunos los hago en línea, otros presenciales y normalmente son estos espacios de muy poquita gente en donde sí podemos interactuar y en donde podemos pues intercambiar, ¿no? Y en Intent, que es @in_tent.mx en Instagram, pueden ver más sobre Intent Wellness Residencies. Este año vamos a tener 3 residencias, entonces estamos muy entusiasmadas y pues espero escuchar de mucha gente que haya escuchado este podcast y que le haya quedado todo claro y que se llenen de curiosidad por pues, conocer más de su cuerpo y de sus respuestas. Y si tienen dudas, escríbanos aquí abajo, dense una vuelta por Intent, yo voy a ir, ya sabes que voy a ir, pero lo voy a decir aquí, voy a ir. Es un evento padrísimo y pues nada, igual chequen los cursos de Nicole. Muchas gracias por haber estado aquí, me encanta que haya sido tu primer podcast. Sí. Mucho nervio, mucha felicidad. Pero te quiero también mucho y qué bonito haberte conocido y o sea, estar en una amistad donde siento que me has sumado mucho porque me has enseñado mucho. Entonces, muchas gracias. Gracias, y a ti. Les mando un beso grande. Si no lo han hecho, suscríbanse o denle seguir a este podcast y nos vemos la próxima semana. Bye, bye. Esto fue Libre y Loca. Nos vemos la próxima semana. Les mando un beso grande. Bye, bye.